Hola, ¿qué tal? Por no dejar, son las 0:56, es decir, 56 minutos pasada la medianoche, en Madrid, del día sábado 22 de marzo del 2025. Bueno, voy a hacer un comentario del texto Frágil Idea de Humanidad, de Juan Morán, catedrático de la UNED. Hay que señalar que este texto fue presentado o tiene su origen en el curso Ideales Políticos de la Humanidad, celebrado en Ávila, España, en julio de 1999, dentro de los 10º cursos de verano de la UNED. Y fue presentada una versión anterior en el primer simposio sobre filosofía política Alberto Saoner en Mallorca, en abril de 2000. Y por último, también fue presentado en el 7º simposio de la Revista Internacional de Filosofía Política en Cartagena de Indias, Colombia, en noviembre de 2000. Entonces, este texto es de 1999. Tiene 25, 26 años, ¿no? Y dado de lo que se trata, hay que mencionarlo, ¿no? Porque, bueno, tiene 25 años y esto es filosofía de la historia, ¿no? Es importante saber que el texto tiene cierto tiempo, ¿no? Bueno, en el contexto de la globalización, y se refiere el autor, me imagino, a la globalización, a la última globalización, la que está transcurriendo, ¿no? Porque es muy común en América toda, ¿no? Ignorar las anteriores globalizaciones, ¿no? Incluida la globalización que trajo consigo el descubrimiento para Europa de América, ¿no? Entonces, en esta última globalización, que ya es difícil colocarle un comienzo y, bueno, algunos la dividen en etapas. Bueno, en esta última globalización, estamos en 1999 en este texto, pero creo que ha sido continuado hasta hoy en día. Estamos en la misma globalización, ¿no? Bueno, además que el proceso de globalización ha comenzado al principio de la historia y seguirá, ¿no? Bueno, en la globalización se están desarrollando las bases de una nueva civilización a escala planetaria, ¿no? Esto era válido en el 99 y es válido en el 2025, ¿no? El autor hace que una referencia a una frase de Octavio Paz, el ensayista mexicano, ¿no? Somos por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres. Entre paréntesis, no voy a hacer alusión a solamente voy a hacer alusión a algunos libros que cita el autor y a algunos autores, valga la redundancia, que cita el autor de este trabajo, no a todos, sino el video se hace enorme. Bueno, entonces esto da la idea de que somos una única humanidad, una sola comunidad humana universal. Se puede decir que ha reverdecido el viejo ideal cosmopolita, alentado por la emergente perspectiva de ver extendida por todo el globo una cultura política común basada en los principios universales de la democracia y los derechos humanos. Entre paréntesis, no sé, cuando dice por todo el globo, me pregunto cosas sobre la China o la India, pero bueno, tengo que ceñirme a este texto, ¿no? Esta tendencia globalizadora ha estado acompañada también por una tribalización del mundo. O sea, hay una globalización en marcha, pero al mismo tiempo hay focos de tribalización, ¿no? El autor la llama un resurgimiento del énfasis en la identidad particular, ¿no? Y esto se puede ver. No quiero hacer demasiados comentarios personales porque el video sería muy largo, ¿no? Esto se puede ver. Por ejemplo, en el partido político contra el cual no tengo nada, y ese comentario sí lo quiero hacer. Por ejemplo, el partido político contra el cual no tengo nada
Alternative für Deutschland, llamado por los demás la ultraderecha europea, la ultraderecha alemana, ¿no? Una vez en una entrevista, uno de sus miembros dijo que lo único que quería era vivir entre personas étnicamente, que luzcan étnicamente como europeos, no un tipo, no un ario, pero que se pueda decir al verlos que son europeos, dijo este miembro de Alternative für Deutschland cuando lo entrevistaron, y con una cultura europea, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos ver un proceso de tribalización, ¿no? El señor quiere estar con su tribu, lo cual, si no hay de por medio campos de concentración y cosas por el estilo, si hay un grupo de gente grande que pueda llegar a miles y a millones de personas que quieren estar con su tribu, no veo por qué no. Creo que se puede estar en una tribu, esto es un comentario personal, creo que se puede pertenecer a una tribu y al mismo tiempo al mundo entero, ¿no? Dejando de lado, por supuesto, violencia y cosas de esas, ¿no? Bueno. Una tribalización del mundo. Un resurgimiento del énfasis en la identidad particular. Y esto, dice el autor, ha llegado a manifestarse en conflictos étnicos, religiosos, nacionalistas, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Que han arremetido entre sí en nombre muchas veces de sus respectivas identidades culturales. Bueno, ese escenario viene acompañado de una dialéctica que es vieja, según este autor, ¿no? Juan Morán, una dialéctica que es vieja entre particularidad y universalidad. Sí que es vieja, sí. La difícil tensión entre la identificación de una comunidad particular más inmediata, que puede ser familiar, local, nacional, sexual, cultural, religiosa, etc., y la identificación con una comunidad universal más abstracta, constituida por todos los seres humanos, ¿no? Hay que repensar los límites y condiciones de posibilidad de la idea de humanidad, subrayado por mí aquí en lo impreso, en lo que tengo impreso, ¿no? En cuanto a verdadera comunidad global de ciudadanos. ¿Cuál es la posibilidad de que eso ocurra, no? Bueno, yo creo que a trancas y barrancas y a pesar de lo que ha ocurrido en los últimos meses, o mejor dicho, en las últimas semanas, todavía eso se puede lograr, ¿no? A pesar de lo ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Bueno, hay que hacer una diferenciación conceptual entre hombre y humanidad. O para ser más preciso, entre ser hombre y tener humanidad. Lo primero, ser hombre, se refiere a la esfera biológica. Yo no uso lenguaje inclusivo, así que hombre o mujer, ¿no? Y también yo solo veo dos sexos, ¿no? Y también dos orientaciones sexuales. O tres, si quieren agregar la bisexualidad, pero yo solo veo dos sexos, ¿no? Bueno, el ser hombre remite a la especie biológica. Pero lo segundo, es decir, la humanidad, tener humanidad, parece abarcar connotaciones más amplias, que pueden tener las siguientes características, ¿no? Además de ser hombre, ¿no? La posesión de una virtud, de una determinada virtud o varias, la propensión a ciertos sentimientos, la reivindicación de determinados derechos, la propuesta de un proyecto político, ¿no? Y estas cuestiones acreditan la importancia de la comunicación, el diálogo y la interacción con los demás como premisa básica para la existencia humana.
Y cita a Hannah Arendt, que últimamente la cita todo el mundo hasta el cansancio, ¿no? Yo era fanática de Hannah Arendt hasta que se pusieron a citarla por cualquier cosa. Cita a Hannah Arendt, y yo voy a citar una parte de la cita nada más. Dice Hannah Arendt, una filosofía de la humanidad se distingue de una filosofía del hombre por su insistencia en el hecho de que no es el hombre, y lo pone en mayúscula, la H, hombre, hablándose a sí mismo en un diálogo solitario, sino los hombres hablando y comunicándose entre sí, quienes habitan la tierra. Más adelante dice Arendt, el mundo se vuelve humano cuando se convierte en objeto de diálogo. Me salté un montón de cosas en el medio, ¿no? Esta idea es interesante. El mundo se vuelve humano cuando se convierte en objeto de diálogo. Aquello, dice más adelante Hannah Arendt, que no puede llegar a ser objeto de diálogo, no puede decirse que sea precisamente humano. También cita Morán a Todorov. Lo humano está fundado en lo interhumano. Esa es la cita que hace de Todorov. Entonces, la humanidad nunca se adquiere en la soledad. Se deduce de todo esto que hemos dicho, ¿no? Solo puede desarrollarse la humanidad en la vida compartida con otros seres humanos. Y otro tanto ocurre con el lenguaje. Nadie aprende a hablar por sí solo, el cual constituye a su vez la base de toda cultura. El hombre se compone de una realidad natural o biológica y de una realidad cultural. Entonces, podríamos cifrar los presupuestos necesarios de la existencia humana como humanidad en la interacción con los demás, el lenguaje y la cultura. La interacción con los demás, el lenguaje y la cultura. Esas tres cosas. Si no, la humanidad no llegaría a tener lugar. Bueno, salto muchísimas cosas, ¿no? Incluyendo citas de Locke. Entonces, nuestra incompletud original nos lleva a la necesidad de relacionarnos con los demás para lograr apropiarnos de nuestras potenciales capacidades humanas. Y esto, abro paréntesis, comentario personal, me recuerda a Freud, que creo que es en la interpretación de los sueños, que habla del hombre como el único animal que nace indefenso e incompleto y requiere de muchos años de ayuda antes de poder valerse por sí mismo, ¿no? Bueno, alguien podría argumentar que los gatos hasta la cuarta semana o quinta no abren los ojos, ¿no? Entonces, se está hablando aquí de la indeterminación esencial de lo humano. La humanidad del hombre no viene dada, y esto es importante, no está constituida, ni se trata de algo fijo e inalterable, es una conquista, un compromiso y una responsabilidad a asumir. Por lo tanto, la idea de humanidad debe ser fundamentalmente pensada como un deber ser. Lo dice Morán, no yo. Esa indeterminación esencial de lo humano explica que la humanidad se haya manifestado de múltiples y muy variadas formas, ¿no? Explica la gran variedad de culturas que existen, ¿no? Herder había dicho, a propósito de la naturaleza humana, que se trata, y cito a Herder, de un barro dúctil, susceptible de adoptar diversas formas en las situaciones, necesidades y agobios más distintos. Y Marx agrega que el ser humano es un ser social y es, en su realidad, para Marx, el conjunto de las relaciones sociales. Bueno, eso me parece cierto, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la unidad de la humanidad tiene como corolario inmediato el reconocimiento mismo de la pluralidad humana.
Ahora, hay una lógica que se ha usado en muchas oportunidades, que es la lógica inclusión-exclusión, ¿no? Y es la imposición de un particularismo disfrazado con los ropajes del universalismo, con lo cual la humanidad quedaba ocasionalmente asimilada de forma explícita o implícita a Europa, a Occidente, a la cristiandad o al hombre, la mitad masculina de la especie, ¿no? Aquí hago un inciso y digo que hoy en día, y ya desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, y ni tan a finales de la década de los 80 del siglo pasado, a partir de la década de los 80 del siglo pasado hasta hoy en día, se quiere imponer en Occidente una economía de mercado, ¿no? Sin importar, o sea, acomodiera lugar como si esa particularidad, ¿no? Porque es una particularidad, tuviese que ser universal. De hecho, Europa tiene una economía de mercado acompañada de un estado de bienestar, cosa que me imagino que los Estados Unidos no ven con buenos ojos. Estados Unidos tiene una economía de mercado y Latinoamérica está forzada a tenerla, y por eso los últimos, para ver, los 80, los 90, los últimos 40 años o hasta 45 años en Latinoamérica han sido años en que no ha habido conquistas, en que Latinoamérica no ha progresado entre comillas, porque esa palabra es engañosa, ¿no? Porque en Latinoamérica lo que sucede es que se alternan gobiernos de izquierda que vuelven a la socialdemocracia, luego viene un gobierno neoliberal, luego viene otro gobierno de izquierda que vuelve a la socialdemocracia, y en ese ir y venir, tratando de obedecer los gobiernos neoliberales, tratando de obedecer esa cosa llamada el consenso de Washington de imponer una economía de mercado, pues mientras tratan de obedecer al resto de Occidente, pues van y vienen en un círculo vicioso y no llegan a ninguna parte, ¿no? Bueno, sí llegan a los Estados Unidos caminando, y Trump después los envía a un campo de concentración que hay en El Salvador. Esto es comentario personal, pero no solamente ya tenemos un Tribunal Penal Internacional, que por cierto este autor felicita al final de este trabajo, yo no, sino que ahora tenemos una cárcel internacional para Occidente, en Centroamérica. Qué mejor lugar, ¿no? Bueno, imponer un particularismo disfrazado de universalismo. Esta crítica que yo he hecho no implica que yo sea partidaria de un totalitarismo marxista. No implica nada. Bueno, entonces, el que no se cuadra abiertamente con este particularismo, el que se le dan visos de universalismo, dice Morán, cae abiertamente en la exclusión, restringiendo así el ámbito de la humanidad a unos grupos y excluyendo sin más a otros. De hecho, Venezuela está bloqueada económicamente por Estados Unidos, Europa y el resto de Latinoamérica. No es que eso me mortifique particularmente, pero eso es lo que está sucediendo. Porque el hecho de decir que se llega al poder por las elecciones también es un particularismo, ¿no? Que se ha impuesto y se quiere imponer al resto del mundo. Yo no sé lo que los chinos tienen que decir acerca de eso, ¿no? Me gustaría debatirlo con los chinos, por ejemplo. Bueno, lo digo no porque yo esté en contra de las elecciones, lo digo porque ha sido catastrófico. O sea, esto de llegar al poder por elecciones en Latinoamérica y en los mismos Estados Unidos y en Europa, muchísimas veces no ha llevado a nada bueno, ¿no? Tampoco, o sea, no digo que haya que volver a las monarquías absolutas, pero no hay 3 o 4 sistemas políticos y ya, se pueden inventar más. Lo que pasa es que parece que todo se agotó con Rousseau, Montesquieu, con Locke, con
Rawls, y que no se permite la creatividad en este sentido. Bueno, dice Morán que no hay que estar completamente de acuerdo con Samuel Huntington para hablar de una cultura humana, sino de una pluralidad de ellas, ¿no? Y reconocer la conflictiva relación existente entre las mismas. La idea de que todos los pueblos del mundo forman una única humanidad no es algo natural o consustancial al género humano. Bien, eso estamos claros, ¿no? Al contrario, lo que ha distinguido durante mucho tiempo a los hombres de las demás especies animales es precisamente que no se reconocían unos a otros como miembros de la misma especie. Solo quienes pertenecían al propio grupo eran considerados como semejantes, mientras que aquellos otros, pertenecientes a tribus o poblados distintos, quedaban por lo general excluidos de la categoría de lo humano. Esto da prueba de cuán difícil les resultaba creer que compartían una humanidad en común. Bueno, Richard Rorty, un contemporáneo, ¿no? Como saben, tomando como base los escalofriantes relatos llegados desde Bosnia, aquí tengo que hacer un comentario personal. La historia de ese supuesto genocidio en la ex Yugoslavia no está bien contada. Está mal contada, igual que la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero no se puede revisar. No se puede revisar porque entonces lo acusan a uno de ser, no sé, de lo peor. Bueno, Rorty, tomando como base los relatos llegados desde Bosnia, él tomó como base los relatos llegados desde Bosnia. Yo tengo amigos que son corresponsales de guerra que estuvieron allí, que es distinto de estar en una oficina o en un sofá como Richard Rorty, creyendo todo lo que llega desde Bosnia, o todo lo que llegaba desde Bosnia durante la guerra en la ex Yugoslavia, ¿no? Yo le diría a Rorty, no sé si está vivo o se murió ya, que tenga amistad con corresponsales de guerra como yo. Tendrá información de primera mano. Bueno, Richard Rorty, tomando como base los relatos que llegaban desde Bosnia, reitera la incapacidad que manifiestan los seres humanos para reconocerse recíprocamente como tales. Rorty dice que los asesinos y violadores serbios no consideran que estén violando los derechos humanos, ya que a su modo de ver no hacen esas cosas a otros seres humanos, sino a musulmanes, discriminando así también por su parte entre los verdaderos humanos y los pseudo-humanos. Esto lo dice, citando a Rorty, lo dice Morán, no yo. No yo. No yo, ciertamente. Y creo que se puede hablar de esto sin entrar en el debate en la ex Yugoslavia, porque la verdad no ha sido dicha todavía, igual que no ha sido dicha la verdad completa de la Alemania nazi, ¿no? Lleno de mentiras. Y hay mentirosos también en la UNED que lo dicen. Hay un profesor que es pasivo-agresivo. Él pertenece al grado de Geografía e Historia. Él es pasivo-agresivo. Él da las clases y se le nota que le cuesta contener la agresividad, ¿no? Y lo que él dice es lo que es. Y cuando habla, por ejemplo, de Mein Kampf, de Hitler, se nota que no lo leyó bien o que leyó alguna versión de esas versiones mutiladas que abundan, ¿no? No puedo decir el nombre. Nos llevamos mal ese profesor y yo. Bueno, hago muchos comentarios personales, lo siento, perdón. No basta, sigo con Morán, con tener rostro humano para pertenecer de pleno derecho a la humanidad, al parecer, ¿no? Se hace preciso, para pertenecer de pleno derecho a la humanidad, vivir conforme a una arraigada tradición, una determinada cultura, unos usos y costumbres particulares.
Por más que determinados rasgos físicos sean universalmente humanos, no por ello constituyen un salvoconducto universal. Recuerden que estoy leyendo a Morán, estoy comentando a Morán, no lo digo yo. Lo que cuenta sobre todo es la manera de vivir, las formas de vida y sus prácticas privadas o sociales, las cuales funcionan como verdaderas señales de reconocimiento que separan sin discusión lo humano de lo no humano. Bueno, yo le contaría a Morán un ejemplo. Yo le diría a Morán, le presentaría, y esto es personal también, un contraejemplo. Los Yanomamis. Los Yanomamis es una tribu indígena cuasi virgen, aunque dicen que es virgen, pero no es virgen. Es cuasi virgen. Digo que no es virgen porque han ido allí a regalarles computadores Macintosh, o sea, Apple. No sé para qué. Entonces hay una tribu que sobre todo está en el delta del Orinoco, que son los Yanomamis. Y ellos están considerados patrimonio universal por la UNESCO. Entonces ellos no tienen por qué cumplir con el Estado de Derecho del país donde están, es decir, de Venezuela. Al ser ellos un patrimonio universal declarado así por la UNESCO, hay que respetar sus particularidades, las de los Yanomamis, tribu que está en el actual territorio de Venezuela, ¿no? Entonces, los Yanomamis todavía, si encuentran por allí un bárbaro, porque para ellos son bárbaros, ¿no? Le cortan la cabeza y la cocinan en una olla y se toman eso como una sopa. Y no, o sea, cuando un Yanomami asesina a un hombre blanco, por llamarlo así, que anda por allí, ni tan blanco, porque estamos hablando de Venezuela, cuando un Yanomami ve a un mulato por allí, que anda por donde no debería andar, y lo mata, no se le puede aplicar las leyes venezolanas ni las leyes que hay en todas partes contra el asesinato, ¿no? O contra el homicidio, como se le quiera ver, ¿no? Porque ellos se dice que tienen derecho a seguir con sus costumbres, ¿no? Y ellos acostumbran, pues matar a los extranjeros, digamos así, que se aparecen por allí, ¿no? De todos modos, una vez, hace muchos años, décadas, el Ministerio de Educación venezolano, antes de Chávez, fue a llevarles computadoras Apple. Y ellos ni siquiera hablan español, pero bueno. Y una amiga mía los fotografió en un proyecto para un libro. Y bueno, casi pierde la vida tratando de fotografiar con lentes larguísimos, ¿no? A los Yanomamis durante más o menos un periodo de 2 años, yendo y viniendo, ¿no? A la selva amazónica. Entonces, si hablamos de los Yanomamis, nosotros podemos tener toda la buena voluntad de considerarlos partes de una sola humanidad, pero ellos a nosotros definitivamente no nos reconocen como iguales y semejantes. Si no nos cortarían la cabeza, no las meterían en una olla y se tomarían la sopa con nuestra cabeza. Sopa de cabeza de hombre blanco, ¿no? Evidentemente, ellos a nosotros no nos reconocen como semejantes. Bueno, entonces ahora viene una cosa terrible que ha hecho Morán, de hablar de la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia. Entonces, dice Morán que Shylock, el personaje de Shakespeare en esta obra, dice: soy un judío. ¿Es que un judío no tiene ojos? ¿Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? Es decir, este personaje, Shylock, judío, trata de que entiendan que él también es un semejante, ¿no? Por cierto, la última vez que vi El mercader de Venecia fue en el Teatro Bellas Artes, aquí en Madrid, hace más de 10 años. Bueno, entonces, siguiendo con El mercader de Venecia, y mucho más adelante, dice Morán, la raíz de la que brota la radical incomprensión entre el judío Shylock, en la obra de Shakespeare, y el cristiano Antonio, la fuente de la que nace su recíproca e insalvable hostilidad,
está en que cada cual actúa de acuerdo con los principios de su fe, o sea, con su particularidad, agrego yo. Son sus diferentes credos, sus respectivas y opuestas visiones del mundo, sus distintos modos de vivir los que vedan cualquier posibilidad de arreglo entre ambos y los hace incapaces de mirarse mutuamente como seres humanos. Shakespeare no parece dejar aquí más opción que la de una diversidad hostil, en un plano elevado o una humanidad común en el nivel de los animales. Una humanidad común fundada en la indiferencia respecto de la opinión sobre la naturaleza del bien. Entonces, dice Morán, Shakespeare no parece dejar aquí más opción que la de una diversidad hostil en un plano elevado o una humanidad común en el nivel de los animales. Bueno, una humanidad común fundada en la indiferencia respecto de la opinión sobre la naturaleza del bien. Está citando a alguien, Morán aquí, está citando a alguien, pero no me voy a ir a las citas. Bueno, luego Morán dice que hay una obra que ofrece una perspectiva más halagüeña. Y se refiere a una obra de Lessing, no de Doris Lessing, sino de esto es Wikipedia, de Gotthold Ephraim Lessing, una obra de 1779, esto es Wikipedia, ¿no? Llamada Natán el Sabio. Y según Wikipedia, en esta obra hay un llamamiento a la tolerancia religiosa. Entonces, Morán nos remite a esta obra de Lessing, de Gotthold Ephraim Lessing, Natán el Sabio, del siglo XVIII, y habla de su conocida idea de tolerancia simbolizada por la parábola de los 3 anillos. Como no me he leído la obra, no sé cuál es la parábola de los 3 anillos. Y el que se la quiera leer, no. Pero Morán menciona esta obra de Gotthold Ephraim Lessing. Bueno, dice Morán que la lección principal que se puede extraer del texto de Shakespeare no es otra que la de mostrar las dificultades que se oponen a la fraternidad humana. Dificultades que son reales y que distan de poder ser eliminadas mediante piadosas exhortaciones morales. Entonces, puntualiza Morán 2 cuestiones. La primera, la dificultad de alcanzar una idea común de humanidad, máxime cuando nos sentimos constreñidos por la etnia, es decir, las imposibilidades coercitivas de la pertenencia grupal o el desconocimiento mutuo. Y habla de otra segunda cuestión, que es los posibles retrocesos o recaídas que pueden producirse aún en el caso de haber superado esa dificultad, es decir, la dificultad de acceder a una idea común de humanidad. Es un lugar común, prosigue más adelante Morán, de nuestra civilización y que se lo debe a la Biblia y a la filosofía el cuestionamiento, el rechazo de estas divisiones selladas por rasgos físicos distintivos o por adscripciones a formas particulares de vida. La Biblia, dice Morán, al proclamar la existencia de un único Dios, a cuya imagen y semejanza todos los hombres son creados iguales, descubre a estos la unidad del género humano. Dice Morán, no yo. Cabe afirmar que la idea de humanidad universal nace al mismo tiempo que el Dios de Israel. Luego habla Morán de la expulsión del paraíso y dice que puede ser celebrada como el momento de nacimiento de la condición humana, pues fue realmente la consecuencia de un acto surgido de la libertad, la voluntad y la reflexividad humanas. Bueno, se refiere a morder la manzana, que estaba prohibido, ¿no? Según Morán, cuando se muerde la manzana, nace la condición humana, ¿no?
porque es la consecuencia, dice Morán, de un acto surgido de la libertad, de la voluntad y la reflexividad humanas. Lo de la reflexividad no lo tengo tan claro, ¿no? No sé si ellos no sé si reflexionaron sobre las consecuencias de morder la manzana. Por otra parte, la filosofía, dice Morán, conduciría a una revelación semejante. Al interrogarse en clave universalista, como solía ser Platón, por ejemplo, por qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo bello, va a poner en tela de juicio a la tradición y a las costumbres particulares como garantes de tales respuestas. Y ahí emerge la noción de que la humanidad es una. No lo tengo yo tan claro porque yo no sé qué conocimiento tenían acerca de la geografía mundial y de las distintas culturas los griegos, ¿no? No sé si Platón hablaba de los griegos o del mundo entero, ¿no? Pero bueno. Luego hay un autor que menciona muchísimo a Morán y que es Alan Finkielkraut, que tiene una obra llamada La humanidad perdida. Entonces, en esa obra, la noción de humanidad aparece transida por una visión jerárquica y vertical de la misma, que recorrerá toda la filosofía antigua y medieval. Como botón de muestra, dice Morán, la afirmación de Aristóteles de que se es esclavo por naturaleza y de que dicho esclavo participa de la razón en tal grado como para reconocerla pero no para poseerla, lo que la excluye de la categoría de ser humano, así como que la mujer posee razón pero no en el mismo grado que los hombres, por lo que la forma humana de quien se ve tildada de varón imperfecto sería poco menos que incompleta. Bueno, aquí está haciendo referencia Morán a los grados en los que compartimos nosotros los ideales, ¿no? El grado, o sea, cómo participamos nosotros del grado de belleza, cómo participamos cada uno de nosotros, seres particulares, de la belleza como un absoluto. Evidentemente nosotros para Aristóteles, no participamos, o sea, participamos en cierto porcentaje del grado, o sea, en cierto grado, participamos en cierto grado o porcentaje de las ideas ideales, valga la redundancia, de bien, de belleza, de justicia, etcétera, ¿no? Y lo que quiere recalcar Morán es que Aristóteles si bien reconocía que el esclavo participaba de la razón, no participaba en grado suficiente, en porcentaje suficiente como para considerarse un semejante o un ser humano. Lo mismo con la mujer y con los bárbaros. La misma filosofía griega, continúa Morán, que habla de desnaturalizado, que había desnaturalizado las costumbres y las formas de vida presentándolas como convenciones, no muestra tampoco ningún empacho en postular la naturalización de aquellas jerarquías y desigualdades que, a despecho de la idea de humanidad universal, permiten distinguir entre griegos y bárbaros. Aquí hago yo un comentario personal un poco jocoso, pero es que eran bárbaros. Me recuerda a un poema de Cavafis, ¿no? Y hace décadas que no leo literatura griega, ¿no? Pero vienen los bárbaros, y es que eran bárbaros. Pero bueno, la filosofía griega, que es terrible, ¿no? Porque cuando distingue entre griegos y bárbaros, según Morán, ¿no? Y excluyen a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos de la ciudadanía. La filosofía cristiana medieval siguió deslizándose, según Morán, por esa misma pendiente aristotélica. Solo que ahora dicha jerarquía y verticalidad encontrarían su fundamento en Dios, o en un orden divino en vez de en la naturaleza o en un orden natural. Bueno, el Dios cristiano, ¿no? Esto explica que a los ojos de los cruzados,
los paganos no fueran seres humanos plenamente desarrollados. Y eso sí me pone nerviosa porque yo soy agnóstica. Bueno, más adelante habla Morán de una obra que aparece en el ocaso de la Edad Media, una obra de Dante Alighieri. De Dante Alighieri, el de la Divina Comedia, sí. Por cierto, la mejor versión que yo he visto de la Divina Comedia es la obra en 3 actos, dirigida por una compañía eslovena, que era dirigida por Tomáš Pandur, que falleció hace poco, y la productora era su hermana Ligia Pandur. Ellos hacen un tríptico de la Divina Comedia de Dante Alighieri espectacular, ¿no? Lamentablemente Tomáš Pandur falleció, ¿no? Yo ese tríptico lo vi en 1995, en el contexto del Festival Internacional de Teatro de Caracas, cuando todavía había festivales de teatro, ¿no? Bueno, este libro de Dante Alighieri que menciona Morán, no es la Divina Comedia, es La Monarquía, o simplemente Monarquía, ¿no? Que por cierto estuvo en el índice de libros prohibidos desde 1564 hasta el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XIX, 400 años casi prohibido este libro de Dante Alighieri, Monarquía, ¿no? En ese libro se encuentra por primera vez explícitamente expresada la idea de humanidad universal o de unidad del género humano. Antes, por cierto, de la llegada de la Ilustración. Este libro es un auténtico precursor de la modernidad, que incluso llega a anticipar al propio Kant de la filosofía de la historia y de la paz perpetua. Y cita a Kant, o cita a Dante Alighieri, déjenme ver. Cita a Dante Alighieri en Monarquía. Hay una operación propia de toda la humanidad, a la que se ordena todo el género humano en su multiplicidad. Operación ciertamente que no puede llegar a realizar ni un hombre solo, ni una sola familia, ni un pueblo, ni una ciudad, ni un reino en particular. Quedará claro cuál sea esta si se pone de manifiesto la finalidad potencial de toda la humanidad. Cierro la cita, una cita de Monarquía de Dante Alighieri. Entonces, el fin específico de esta operación propia, como la llama Dante Alighieri, esta operación propia de la universalis civilitas humani generis, es actualizar siempre la totalidad de la potencia del entendimiento posible. Esto suena muy aristotélico, ¿no? Pero no hay que confundirlo con Aristóteles, pero se entiende, ¿no? Actualizar siempre la totalidad de la potencia del entendimiento posible. Esta es una idea sumamente interesante, es estar continuamente actualizando toda la potencia que el entendimiento pueda tener, ¿no? Entonces, esto podría llamarse el reino de la razón, ¿no? Entonces, el hecho de que este fin, porque para Dante es un fin de la humanidad, ¿no? El hecho de que este fin requiera para su completa realización la colaboración de todo el género humano, lleva a la humanidad a descubrir su unidad, y a saber que ella misma es su propio fin. El mejor medio para que el género humano alcance su propia finalidad y con ella la felicidad es la paz universal para Dante Alighieri. Y a su vez, el mejor medio de asegurar esta paz universal
es instaurar una monarquía universal para Dante. Recuerden que esto fue escrito más o menos en el año 1500, por allí, ¿no? O sea, entonces, puede decirse que aquí radica la gran originalidad de Dante, y es la vinculación que establece entre la idea de humanidad y una determinada forma de gobierno político. La monarquía universal o imperio se erige en la única forma de organización política que puede garantizar la justicia, la paz y la felicidad para toda la humanidad, lo que convierte al monarca universal o emperador en el mejor de los gobernantes. Yo hago entre paréntesis la salvedad que esta es una obra más o menos de 1564, ¿no? Siglo XVI, mediados del siglo XVI, ¿no? Que puede explicar por qué escoge la monarquía, ¿no? Como forma política apropiada para esto, ¿no? Bueno. Luego, el señor Morán, el doctor Morán, no sé si es doctor, supongo, menciona a Claude Lefort. Entonces dice, se comprende fácilmente, como ha puesto de relieve Claude Lefort, el enorme atractivo y la gran influencia que ejercerá esta obra en la imaginación de los príncipes europeos durante la época de formación de los grandes estados-nación. Y entonces me acuerdo yo de Fernando II de Aragón, o Fernando el Católico, ¿no? Que por el año en que fue escrita esta obra, pudo haberla leído Fernando el Católico, Fernando II de Aragón. Que además, entre paréntesis también comentario personal, es citado por Maquiavelo como el gran príncipe de la cristiandad, ¿no? Bueno, esta imagen del soberano universal renacerá en el siglo XVI, acompañada de una reelaboración del tema del pueblo elegido, mediante la cual un acontecimiento decisivo va a señalar, bajo el reinado de cada monarca, el momento singular que anuncia a éste su misión universal. Y, por ejemplo, en el caso de Carlos V, el descubrimiento de América. ¿Por qué menciona a Carlos V? Quinto de Alemania, primero de España. Porque no es, o sea, el descubrimiento de América ocurre cuando todavía está viva Isabel la Católica, ¿no? Pero no es sino hasta el reinado de su nieto, Carlos I de España, quinto de Alemania, o primero de España, y quinto de Alemania, es que ahí ahora, entre paréntesis, ahí empieza la discusión sobre en qué momento surgió España, ¿no? Que no quiero entrar en eso, ¿no? Entonces, aquí se menciona que en el caso de Carlos V de Alemania, primero de España, el descubrimiento de América es ese momento singular en que se anuncia la misión universal, ¿no? Ahora, ¿por qué menciona a Carlos V y no a Isabel la Católica o a Juana la Loca o a Fernando? Bueno, porque es la magnitud de lo que significó el descubrimiento de América por parte de Europa se empieza a entender y a comprender cuando está gobernando Carlos I, primero de España, quinto de Alemania. En el caso inglés nombra la unión de las dos rosas, en el caso de la reina Isabel, ¿no? Recuerden que había una guerra civil entre dos casas reales, la casa de Lancaster y la casa de York. Una guerra civil que duró entre 1455 y 1487. Y una de esas casas tenía como símbolo una rosa negra y la otra una rosa roja, si mal no recuerdo, ¿no? De mis conocimientos de historia, ¿no? Y hubo un momento en que bajo el reinado de Isabel se unieron estas dos casas reales, estas dos rosas. Y se habla también aquí de otro caso, la reconciliación de ambas fees, la católica y la protestante, en el caso de Enrique IV. Bueno, eso de reconciliación, cuando a finales del siglo XX todavía existía el IRA y había actos terroristas por cuestiones religiosas, ¿no? También de independencia, pero religiosas, ¿no? Católicos versus protestantes, ¿no? Finales del siglo XX, ¿no?
Esto de la reconciliación de ambas fees, en el caso de Enrique IV, no sé, tengo que preguntarle a algún historiador. Bueno, prosigue Morán, no puedo evitar hacer comentarios personales. Prosigue Morán, esto está todo subrayado y con comentarios al margen, ¿no? Que lo leí ayer. Bueno, prosigue Morán que ni siquiera va a agotarse aquí la influencia de esta obra, La monarquía, de Dante Alighieri, sino que se prolongará en el tiempo hasta verse ulteriormente transferida la imagen de la monarquía universal en la de república imperial. Dice Morán que la identificación que Dante acaba estableciendo entre el ideal de una humanidad universal y el ideal imperial de la monarquía universal es lo que más interesa de esta obra. Bueno, ello, dice Morán, nos permite entrever el riesgo de imperialismo que puede llegar a ocultarse bajo el velo del universalismo. De eso se habló anteriormente, con lo cual el precio de esta paz universal tan ansiada por Dante, y luego por Kant, digo yo, pudiera realmente consistir en el sometimiento de las distintas formas de vida de los pueblos subyugados a los cauces impuestos por el poder imperial. Y luego menciona a Carl Smith, un autor muy polémico que a mí me gusta por lo polémico y me gusta. Cito a Carl Smith. La humanidad es un instrumento particularmente idóneo para las expansiones imperialistas. Humanidad aparece en itálicas. Creo que se refiere Carl Smith al concepto de humanidad, ¿no? La humanidad es un instrumento particularmente idóneo para las expansiones imperialistas. Y es también, en su forma ético-humanitaria, un vehículo específico del imperialismo económico. Y cita el mismo Carl Smith a Proudhon, quien dice humanidad quiere engañar. No es tan falso eso, ¿eh? Bueno, seguimos con Morán. Tanto los exégetas apostólicos de la Biblia como los primeros filósofos griegos o el propio Dante hubieran proclamado solemnemente la unidad del género humano. Si bien lo hubiesen hecho, lo cierto es que no debería extrañarnos que en un mundo tan diverso, desigual y hasta tal punto regido por el principio de jerarquía, a los hombres les resultara difícil creer que formaban parte de la misma humanidad. El gran acontecimiento revelador en este sentido de dicha dificultad lo constituyó sin duda más tarde el descubrimiento del nuevo mundo. El mutuo encuentro de las dos mayores mitades de la humanidad. Entonces surgieron esas preguntas como ¿quiénes son estas criaturas emplumadas? ¿Merecen acaso que se les dé el nombre de hombres? ¿Tienen almas? ¿Son accesibles a la razón? ¿No? Y esto dio lugar a la gran polémica de Valladolid, como fue llamada, ¿no? Por el año 1550, donde, por un lado, estaba lo que consideraba Gines de Sepúlveda y por el otro lado, Bartolomé de las Casas. Para Gines de Sepúlveda, los indios son tan diferentes de los españoles como los simios lo son de los seres humanos, lo que justificaba su inclusión en la categoría aristotélica del esclavo por naturaleza, así como su reducción a la obediencia mediante el uso de las armas. Y por otro lado, Bartolomé de las Casas, que aquí hago un comentario personal porque me crié en Latinoamérica, no hay figura histórica que le haya hecho más daño a Latinoamérica que Bartolomé de las Casas, y solo se habla de su lado bueno, entre comillas. Y Bartolomé de las Casas, el gran colector de las lágrimas de los indios y su ardiente defensor de los indios, que no de los negros, ¿no? Porque Bartolomé de las Casas dio como opción esclavizar a los negros en América, llevar negros a América y esclavizarlos para no esclavizar a los indios, cosa que se le olvida a todos los defensores de Bartolomé de las Casas. A mí no. Bueno, entonces está la gran polémica de Valladolid con Gines de Sepúlveda, el malvado por un lado, y el santo Bartolomé de las Casas por el otro, ¿no?
Bueno, en su reconocimiento de los indios como seres humanos, las casas apuntaban más lejos, a la inaceptabilidad del concepto mismo de esclavo natural. Y es el colmo que esto lo diga un filósofo español, ¿no? Como Morán. Porque las casas fue el de la idea de llevar negros a América y esclavizarlos, porque a los negros las casas sí no los consideraba seres humanos. Entonces, que Morán diga que las casas no aceptaba el concepto mismo de esclavo natural es el colmo. Por supuesto que las casas aceptaba el concepto de esclavo natural, puesto que fue partidario de esclavizar a los negros. Yo no sé qué está pasando, ¿no? Que en el siglo XXI aparezcan estas cosas, ¿no? Bueno, 2 siglos más tarde, sigue Morán, Montesquieu ironiza a propósito de la esclavitud de esos seres hasta tal punto negros de pies a cabeza y de nariz tan aplastada, que a duras penas logran despertar compasión alguna, y afirma, y citamos a Montesquieu, no puede cabernos en la cabeza que siendo Dios un ser infinitamente sabio, haya dado un alma, y sobre todo un alma buena, a un cuerpo totalmente negro. Bueno, como vemos aquí, Montesquieu y las casas tienen ciertos paralelismos respecto a los negros, ¿no? A los africanos. Bueno, y entonces llegamos en este escrito a la Ilustración, donde la idea de humanidad como atributo universal cobrará sentido de una forma más radical. A partir de la ruptura con esa falsa naturaleza bajo la cual eran contempladas las costumbres, las formas de vida y las tradiciones. La Ilustración, y aquí se cita un libro, La idea de humanité, la idea de humanidad, traduzco libremente, de Robert Legros. Entonces, al parecer Robert Legros supone que la Ilustración supone una recusación del concepto mismo de naturaleza humana, al afirmar enfáticamente que el hombre no es nada por naturaleza. Afirmar que el hombre no es nada por naturaleza significa precisamente que la humanidad del hombre es engendrada por el hombre mismo. Y esto es importante, ¿no? La Ilustración no hizo sino prolongar aquella concepción del hombre y del humano alumbrada por el Renacimiento, y de manera central por el discurso fundador del humanismo renacentista, el del hominis dignitate, el hombre digno, ¿no? O la dignidad del hombre, de Pico de la Mirandola. Para Pico de la Mirandola, el hombre es la consecuencia de un demiurgo poco previsor y distraído. Más adelante, Fontenelle alude a esa pintoresca especie de criaturas que se llama género humano y sostiene que los dioses estaban ebrios de néctar cuando hicieron a los hombres y que cuando vinieron a ver su obra ya serenos no pudieron contener la risa. Esto me recuerda a Vallejo, poeta del siglo XX peruano, ¿no? En aquellos versos de yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Último poema del libro Espergencia de César Vallejo, ¿no? Hace décadas que no leo a Vallejo, ¿no? Pero todavía lo recuerdo íntegro. Y eso que lo leí hace unas 4 décadas íntegro, o más de 4 décadas puede ser. Bueno, entonces aquí vemos que este señor Fontenelle se burla de eso llamado género humano en cierta forma, y a veces Pico de la Mirandola también. Bueno, seguimos. Cada ser es lo que es por su propia naturaleza. Prosigue más adelante este señor, salvo el hombre. El hombre es una excepción en el ser. En esto estoy de acuerdo. No hay un límite infranqueable a su acción. En vez de recibir su vida lista y determinada por el orden de las cosas, tiene el poder de darle forma y el privilegio de forjar por sí mismo su propio destino.
Ahí radica su grandeza y su dignidad. Y entonces se infiere que la Ilustración toma impulso de esta idea de la separación o el alejamiento de la naturaleza como algo revelador de lo propiamente humano. Entonces, este paradójico privilegio concedido al hombre de no ser absolutamente nada por naturaleza, ¿no?, es el genuino postulado básico del humanismo. Luego Morán menciona a Sartre en una conferencia pronunciada en 1945 en París, al finalizar la guerra, que llevaba por título El existencialismo es un humanismo. Esto está convertido en un libro desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que lo leí. El existencialismo es un humanismo. Yo lo leí sobre 1980-81 en la colección de libros de bolsillo que tiene Gallimard, ¿no? Lo leí en francés, en la colección de libros de bolsillo de Gallimard, o la otra colección de libros de bolsillo que se llama Libros de bolsillo en francés, Livres de Poche. El existencialismo es un humanismo. Tengo que releerlo, no sé, décadas que no lo he vuelto a leer. Lo que pasa es que mi biblioteca se perdió en otro país. Entonces, Sartre da una conferencia en 1945 en París, llamada El existencialismo es un humanismo. Se consigue en libro de bolsillo tanto por Gallimard como por Livres de Poche, y seguramente Alianza Editorial o la editorial de bolsillo lo tienen en español, supongo, ¿no? Y aquí plantea la conocida tesis, y este es el segundo Sartre, esto lo agrego yo, el segundo Sartre, la tesis que fue totalmente revolucionaria, para mí, otra revolución copernicana, la tesis de que el hombre es el ser cuya existencia precede a la esencia. Y esta es la tesis del segundo Sartre, que horrorizó a toda la comunidad filosófica y creo que todavía la horroriza. Este segundo Sartre afirma que la existencia precede a la esencia. O sea que primero está la existencia, el parecer, para ponerlo así dramático, y luego el ser. Primero está el fenómeno y luego el noúmeno. Lo estoy tratando de poner dramático porque escandalizó a toda la comunidad filosófica de su época, ¿no? Este es el segundo Sartre, aquel que dice que el hombre es el ser cuya existencia precede a la esencia. Y si no recuerdo mal, esto lo desarrolla en la crítica de la razón dialéctica, si no recuerdo mal. Entonces, en palabras textuales de Sartre, el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Que el hombre, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Sartre. Uno se construye desde el momento que nace a través del tiempo, ¿no? Uno se va autoconstruyendo. Y lo que realmente somos es lo que somos en el momento de morir. Eso es lo que realmente hemos llegado a ser, ¿no? No hablo de currículum ni nada de eso, ¿no? ¿Me entienden, no? Bueno, luego Simone de Beauvoir dice que no se nace mujer, sino que llega una a serlo. Bueno, el feminismo no va mucho conmigo, ¿no? Y siendo Simone de Beauvoir quien era en la vida de Sartre, bueno, esto de que la existencia precede a la esencia es muy interesante, ¿eh? Bueno, convendría, seguimos con Morán, constatar que la afirmación de que el hombre no es nada por naturaleza puede admitir una interpretación contrapuesta a la ilustrada. Y es la que ofrece su rival, el romanticismo. Morán coloca a la Ilustración como rival del romanticismo, ¿no? Entonces, dicha afirmación, prosigue Morán, significa que el hombre no es nada, es decir, que no tiene nada humano.
fuera de su inscripción en una humanidad particular. Es decir, ahora la humanidad del hombre reside en la naturalización, consistente en su enraizamiento en una determinada cultura, comunidad, lengua, etc. Y este es el punto de vista del romanticismo. Herder señala al respecto que la naturaleza humana sería ininteligible al margen de su contexto cultural específico. Y hemos de reconocer, dice Morán, que cuando nacemos difícilmente nos adscribimos a la especie humana tal cual, sino a alguna de las múltiples culturas particulares que la forman. Entonces, en este sentido, el romanticismo plantea una importante objeción al humanismo universalista y abstracto de la Ilustración. Es decir, Ilustración relacionada con la idea de humanidad y romanticismo relacionado con la idea de particularidad, según este texto, ¿no? Herder, además, afirma lo siguiente, y cito a Herder: el salvaje que se ama a sí mismo, su mujer y su hijo, y que trabaja tanto por el bien de su tribu como por el suyo propio, desde mi punto de vista, dice Herder, es más auténtico que ese espectro humano, el ciudadano del mundo, que al arder en amor por todos sus compañeros espectros, ama una quimera. Luego se cita a de Maistre, lo voy a leer como si fuera español, de Maistre, que era un conservador. Lo cito: durante mi vida, dice de Maistre, no lo quiero citar, no quiero decirlo en francés, que lo pronuncio horrible, durante mi vida he visto franceses, italianos, rusos, etc. Sé incluso, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa. Pero en cuanto al hombre, declaro no haberlo encontrado en mi vida. Si existe, es en mi total ignorancia. Cierro la cita. Entonces, la pertinente crítica formulada por el romanticismo a la Ilustración, valga la redundancia, es pertinente. Bueno, ambas corrientes conforman nuestra modernidad, termina diciendo Morán, menos mal. Entonces podemos hablar de una modernidad ilustrada y de una modernidad romántica, pero ambas coexisten. Entonces, el tema que nos ocupa es respecto a la cuestión de si lo particular se sustenta en lo universal, que es la tesis ilustrada, o si lo universal se sustenta en lo particular, que es la tesis romántica. Y Kant tuvo mucho que decir al respecto. Kant opera con dos conceptos de especie humana: el homo noumenon, la idea de humanidad, la humanidad como debería ser, el noúmeno, recuerden, teoría del conocimiento, ¿no? Y el homo phenomenon, el concepto de humanidad existente, ¿no? Recuerden el fenómeno y el noúmeno, ¿no? En teoría del conocimiento. El homo phenomenon existe en el tiempo, tiene por lo tanto una historia, es cognoscible porque es un hecho de la experiencia. Esto es cierto. Y lo sabemos por teoría del conocimiento. Y además, no solamente es cierto, creo que es obvio, ¿no? Bueno, el homo noumenon, por el contrario, es la idea, por lo que no se le puede aplicar la visión propia de la época, y es asimismo incognoscible. De hecho, para Kant el ser era incognoscible, ¿no? Entonces, esta revelación de la máxima puramente moral supone el sometimiento completo del homo phenomenon al homo noumenon. O sea, en su máxima moral, en el imperativo categórico, Kant somete al homo phenomenon al homo noumenon, o sea, al hombre concreto que vive en una determinada época, en una determinada cultura, lo somete a ese hombre abstracto universal en su imperativo categórico, según Morán. La idea de humanidad que nos obliga como una ley a los seres humanos, en tanto que seres racionales, termina siendo la única fuente posible de la moralidad. Y como dice Kant, y lo cito, el hombre, en verdad, está bastante lejos de la santidad,
pero la humanidad en su persona tiene que serle santa. Esta es una de las tantísimas o de las tantas formulaciones del imperativo categórico de Kant, ¿no? Lo repito, el hombre está bastante lejos de la santidad, pero la humanidad en su persona tiene que serle santa. O la formulación más conocida del imperativo categórico: actúa de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu propia persona como en la persona de cualquier otro, siempre y en todo momento como un fin y nunca como un medio. Bueno, no es exagerado, sigue Morán, afirmar que Kant formuló una idea que hizo época. Descubrió una exigencia moral realmente vinculante para todo aquel que considere un valor la idea de humanidad. Esta, una vez aparecida, debe ser aceptada como el valor supremo, y por eso su observancia debe dirigir nuestros actos. La aplicación rigurosa, dice más adelante, de este criterio en cuanto a exigencia moral propia de la idea de humanidad no hubiera podido llevarse a cabo en otras épocas históricas previas a la formulación de esta idea, ¿no? Una comunidad moral humana marcha hacia el reino de la libertad en toda la tierra. La idea regulativa de humanidad asumirá así un papel activo en la configuración de este mundo, adquiriendo además una dimensión eminentemente política, al aparecer sobre todo vinculada al ideal cosmopolita. En Sobre la Paz Perpetua, Kant promueve la instauración de un Estado mundial o de una federación de estados independientes, bajo el gobierno de la ley, como la mejor forma de asegurar y mantener la paz universal. Si no recuerdo mal, primero él promueve la instauración de un Estado mundial y 2 años después corrige esto y habla más bien de una federación de estados independientes, si no recuerdo mal. Bueno, los textos de Kant fueron convertidos en uno de los ejes intelectuales del internacionalismo liberal contemporáneo, y me consta, ¿no? La London School of Economics, comentario personal, hoy en día, la London School of Economics and Politics, que queda en Londres, como todos sabemos, promueve y se basa en Kant, ¿no?, el internacionalismo liberal, tanto en lo político como en lo económico, ¿no? Y lo promueve bajo la figura de Kant. Y a la derecha latinoamericana le gusta mucho hacer doctorados allí, para luego volver a Latinoamérica y decir que eso es lo que dice la London School of Economics and Politics y que se basa en Kant. Bueno, Kant va a dirigir con cautela. Los textos de Kant, repito que convertidos en uno de los ejes intelectuales del internacionalismo liberal contemporáneo, inspiran más tarde a la Sociedad de Naciones, surgida después de la Primera Guerra Mundial, agrego yo, y las Naciones Unidas, surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y, comentario personal, ninguna de las dos sirvió nunca para nada. Kant va a dirigir con cautela sus esfuerzos a defender una concepción marcadamente pluralista de ese nuevo orden cosmopolita que propugna. El ideal de una paz perpetua emerge como consecuencia de una visión realista sobre la conflictiva diversidad humana, merced a la cual se sustenta en el respeto a la soberanía de los diferentes estados. La pregunta es la siguiente, entonces, ¿no? ¿Cómo se articula un Estado de Derecho mundial con el principio de soberanía de los distintos estados? Y dejo la pregunta en el aire. Más adelante, dice Morán, la observancia de la idea de humanidad es el único sentimiento moral que Kant admite en su filosofía moral. Y ya Schiller en su época le ha reprochado el haber sacrificado los sentimientos en el altar de su rigorismo racionalista. Ahora, si se lee una obra tardía de Kant como La metafísica de las costumbres, la tengo por ahí,
en Alianza Editorial de Bolsillo. Esto ayudaría a mitigar un tanto esta apreciación, al mostrar que Kant no niega valor humano general a todo lo que es característico del hombre sensorial. Seguimos mucho más adelante. La razón y el intelecto, ¿no? Los filósofos del siglo de las luces no dejarán de hacer hincapié en la razón y en el intelecto, ¿no? Para abogar a favor del sentimiento de humanidad. Y entonces, en la enciclopedia, ese emblemático texto del movimiento ilustrado, la enciclopedia, si buscamos el término humanidad, que en la enciclopedia se corresponde con moral, dice, humanidad o moral es un sentimiento de benevolencia por todos los hombres, que no se enciende sino en un alma noble y sensible. Este noble y sublime entusiasmo se atormenta con los dolores ajenos y con su necesidad de aliviarlos. Desearía recorrer el universo para abolir la esclavitud, la superstición, el vicio y la desdicha. Bueno, a mí los vicios que me los dejen tranquilos, ¿no? Bueno. Más adelante se habla de empatía de sentimientos por todos los hombres, que es lo que dice la enciclopedia. Luego llegamos a Rousseau, que fue el primero que llamó compasión a la repugnancia innata de ver sufrir a un semejante, cifrando además en ella la propensión a descubrir al semejante en todos los seres que sufren. Iba a hacer un comentario personal sobre Rousseau, pero mejor no. Entonces, la humanidad, junto con la tolerancia y la benevolencia, repito, humanidad, junto con tolerancia y benevolencia, según Paul Hazzard, son las tres virtudes que mejor van a responder a las exigencias de la nueva moralidad dieciochesca del siglo XVIII. La complacencia en causar dolor, es decir, la crueldad, es el auténtico reverso del valor humanidad. Aquí recuerda Morán el entusiasmo suscitado en los propios enciclopedistas por la obra de César Beccaria de los delitos y las penas, una obra que fue prohibida en España por la Inquisición, que es un apasionado alegato en pro de lograr una justicia más humanizada, que pasa por cambiar radicalmente unas prácticas judiciales entonces al uso que no solo ofendían a los principios racionalistas del siglo XVIII, ¿no?, sino también a los sentimientos humanitarios, ¿no? Bueno, ¿qué diría César Beccaria si viera la cárcel de Bukele en El Salvador? Bueno, entonces, esta identificación con lo doliente la hereda ese original y crítico de la Ilustración que fue Karl Marx. Karl Marx descubre el proletariado, según se desprende de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, en esa humanidad doliente o sufriente, en esa humanidad despojada de toda humanidad, sobre la que cifrará más tarde la liberación humana universal. Aquí la idea abstracta de la humanidad se va a encarnar en un universal concreto para Marx, en el proletariado. El proletariado es visto por Marx como la única clase que tiene derecho a hablar, una clase universal que en la lucha por su propia causa lucha por la causa de toda la humanidad. Por una humanidad para sí, por una humanidad no alienada, ya que un mundo alienado sería un mundo en el cual la humanidad se ve degradada al quedar despojada de su potencial y sus posibilidades. Yo aquí hago un comentario personal. Lamentablemente a la clase obrera le preocupa más el salario que la alienación, y si realmente sufriesen alienación, preferirían robar y ser delincuentes
que estar en la nómina, por ejemplo, de una multinacional. Lamentablemente, a la clase obrera, si le pagan bien, está contenta y se olvida de Marx. Porque lo que pasa es que Marx pensó que todo el mundo sentía la alienación, lo cual no es cierto. La alienación es un dudoso privilegio que sentimos algunos que somos poetas, poetas de verdad. La poesía como un síntoma de una enfermedad psíquica, una enfermedad privilegiada, ¿no? Para aquellos que realmente pensamos, para aquellos que realmente sentimos y vemos el mundo tal cual es, ¿no? Los que vemos el mundo tal cual es, si me perdonan, pero se está descargando el teléfono, los que vemos el mundo tal cual es, sentimos la alienación. Y una de dos, o se suicida uno, o termina soportándola como bien puede, ¿no? Todavía para más largo. Bueno. Ok. Voy a repetir esto porque es interesante, ¿no? Marx. La única clase que tiene derecho a hablar es una clase universal para Marx, que es el proletariado. Entonces, es una clase universal que en la lucha por su propia causa lucha por la causa de toda la humanidad. Por una humanidad para sí, por una humanidad no alienada. Ya que un mundo alienado sería un mundo en el cual la humanidad se ve degradada al quedar despojada de su potencial y posibilidades. De aquí en definitiva la revolución proletaria deba poner término a la prehistoria de la humanidad, dando así comienzo a la verdadera historia humana. El salto de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad. Me temo que todavía estamos en el reino de la necesidad, incluyendo Europa, que es la parte más humana del mundo. Yo que he vivido en muchos lugares, les aseguro que aquí es donde menos se sufre. Entonces, esa trascendental mutación histórica que trae consigo la Ilustración, prosigue el autor de este escrito, supone una significativa disminución de aquella jerarquía y aquella verticalidad que, como veíamos, habían permanecido hasta entonces inherentes a la idea de humanidad. Disminución de la jerarquía y verticalidad, reforzada asimismo más tarde por el marxismo, con su visión de una humanidad despojada de su humanidad, que al liberarse a sí misma liberaría a todo el género humano. Bueno, el ideal cosmopolita kantiano o el ideal marxiano de una sociedad humana emancipada apuntan hacia la propuesta de un orden mundial en el que todos los pueblos y todos los hombres puedan reconocerse como libres e iguales. Y esto sería el resultado de un largo e intrincado proceso histórico. Entonces, más adelante viene la hecatombe. Pues, ¿cómo es posible que después del reconocimiento ya intelectual, ya sea intelectual o sensible, del hombre por el hombre, tantos de ellos hayan podido enfrentarse tan agresivamente, con una ferocidad y una crueldad sin parangón hasta entonces en la historia de la humanidad? Y habla, por supuesto, del autor de las dos guerras mundiales, ¿no? ¿Qué ha sucedido para la idea de la humanidad, para que la idea de humanidad universal haya caído en un olvido tan absoluto y tan radical en el corazón mismo de la civilización donde había alcanzado su desarrollo más portentoso? En el siglo XX, calificado por Morán como el periodo más terrible de la historia de los hombres, el siglo XX es calificado por Morán como el periodo más terrible de la historia de los hombres. No sé yo, porque realmente la barbarie no se mide por cantidad. No se mide por cantidad de muertos y cantidad de torturados o lo que sea. La barbarie no se mide por cantidad, no solo por cantidad. Pero bueno,
Entonces, la Primera Guerra Mundial marcó la primera quiebra de esa idea de humanidad tan arduamente conquistada por la modernidad ilustrada. Representó la primera caída del ideal de humanidad. Y después la segunda, y en medio de ambas la Guerra Civil Española, dice Morán. Bueno, para muchos historiadores la Guerra Civil Española fue el laboratorio de ensayo, o en términos de teatro, la Guerra Civil Española para muchos historiadores fue el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Se hace el ensayo general en España y se continúa luego por toda Europa. Entonces, para muchos historiadores, y cada vez más de ellos, y ya desde los años 80 del siglo pasado, la Guerra Civil Española está considerada como parte de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial comienza en el 36 en España y no en el 39 en Europa, en el resto de Europa. Esa es una de las versiones, la continuidad. O sea, comienza en el 36 en España y continúa luego en el 39 por toda Europa. Otra de las interpretaciones de otros historiadores es que es el laboratorio o el ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. Y otros historiadores consideran que hay una única guerra en el siglo XX mundial, que va desde 1914 hasta 1945, donde hubo unos años, una pausa, ¿no? Una pausa, como lo que hay actualmente entre Gaza e Israel, ¿no? Una pausa para rearmarse, entre otras cosas, ¿no? Bueno, vuelve Morán a citar a Finkielkraut, que dice que el nazismo y el Gulag soviético son considerados como los dos grandes acontecimientos turbadores y dolorosos que signan la catástrofe de lo humano. Ambos, movidos por la creencia de que actuaban en interés de la verdadera humanidad, pretendieron llevar a cabo de una forma radical la realización misma del ideal de humanidad universal. Si Hitler desea la muerte de los judíos, nos dice Finkielkraut, es para liberar a la humanidad y conducirla a su realización final. El judío se alza así como el enemigo del género humano. Dice Hitler en Mein Kampf, mi lucha, si Alemania se libera de la opresión judía, se podrá decir que la mayor amenaza que pesaba sobre los pueblos ha sido desbaratada para todo el universo. Cierro comillas. Luego, hay una obra llamada, una novela, que no la he leído, llamada El Cero y el Infinito. Y el autor se llama Köstler. Y Köstler pone en boca del héroe de la novela, Rubachov, cierta afirmación. Ahora, Rubachov en la novela es un miembro de la vieja guardia bolchevique que hizo la Revolución de Octubre y que es encarcelado por Stalin y firma la declaración autoculpatoria que le piden, confesándose culpable de haber seguido unos impulsos sentimentales y por lo tanto de haber acabado encontrándose en contradicción con la necesidad histórica. Entonces, la cita de la novela es la siguiente, culpable, Rubachov, culpable de haber seguido unos impulsos sentimentales y por tanto de haber acabado encontrándose en contradicción con la necesidad histórica. El héroe de esta novela se confiesa de esa forma, ¿no? Es decir, tuvo en cuenta los sentimientos, la particularidad y no entendió que se trataba de una necesidad histórica, ¿no? Bueno, seguimos. Salto un montón de cosas y un montón de unas cuantas novelas que cita Morán y llegamos a Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo que yo estaba leyendo en el año 2003 o 2004, ¿no? Cuando tuve que salir corriendo de Venezuela huyendo, pero no me traje toda mi biblioteca, que eran unos 3.000 ejemplares, ¿no? Pero me traje en la maleta 20 libros, 20 al azar. Y
Entre ellos están los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, porque es que lo estaba leyendo y yo, aunque esté siendo perseguida, si estoy leyendo algo, me lo llevo conmigo, no puedo interrumpir la lectura, ¿no? Y lo tengo, ¿no? Bueno, entonces la conclusión, una de las conclusiones que se puede sacar de los orígenes del totalitarismo, obra de Hannah Arendt, es que más allá de las numerosas diferencias que distinguen al Estado nazi del régimen soviético, ambos sistemas, nazismo y comunismo, compartirían un mismo núcleo ontológico fundamental que les lleva a proclamar el triunfo de la voluntad sobre todas las modalidades de la finitud. Bueno, de una misma concepción de la política como campo de la omnipotencia y de la historia, con H mayúscula, como portadora de la misión de liberar a la humanidad de la finitud y conducirla a su realización final. Entonces, de aquí, de estos supuestos, no es difícil explicar la supremacía ontológica otorgada a la humanidad en marcha sobre los hombres de carne y hueso, como la justificación de la subordinación y el sacrificio de millones de individuos a entidades de orden superior que trascienden su propia vida. Estos crímenes perpetrados en nombre de la humanidad universal, con estos crímenes que conocemos, se puede hacer uno idea de la idea, valga la redundancia, de humanidad que tenían algunos que servían propósitos totalitarios, ¿no? Y más adelante el autor cita a Isaiah Berlin, el famoso autor de la libertad negativa, de la libertad positiva, ¿no? Y leo la cita de Isaiah Berlin. La posibilidad de una solución final, incluso si olvidamos el sentido terrible que estas palabras adquirieron en los tiempos de Hitler, resulta ser una ilusión y una ilusión muy peligrosa. Pues si uno cree realmente que es posible solución semejante, es seguro que ningún coste sería excesivo para conseguir que se aplicase. Lograr que la humanidad sea justa y feliz y creadora y armónica para siempre, ¿qué precio podría ser demasiado alto con tal de conseguirlo? Y después emplea Isaiah Berlin un símil horroroso desde el punto de vista literario, ¿no? Con tal de hacer esa tortilla no puede haber seguro ningún límite en el número de huevos a romper. Un símil feísimo. Bueno, la lección del siglo tal vez debería ser que la vicisitud humana es precisamente el lugar de lo inesperado, de las consecuencias imprevistas, de los efectos perversos. Bueno, esto visto a muy largo plazo, si la humanidad llega al siglo, si la humanidad, suponiendo que existe, llega al siglo, 300, esto visto desde una perspectiva de largo plazo y desde un mundo futuro, feliz, armónico, etc., esto es simplemente lo que pasó en el siglo XX, se consideraría un tropiezo en el camino, ¿no? Nada más. Bueno, entonces la lección del siglo, repito, tal vez debería ser que la vicisitud humana es precisamente el lugar de lo inesperado, de las consecuencias imprevistas, de los efectos perversos, y que ni la razón, ni los buenos sentimientos, ni los ideales de universalidad y del humanismo son suficientes para librarnos de la barbarie. El siglo XX es calificado por este autor como el siglo del exterminismo. Y dice que ante esta universal capacidad humana para infringir y sufrir dolor, algunas voces como la de Judith Shackler, que proponen que nuestra primera obligación moral consiste en atender la necesidad de evitar la crueldad y el sufrimiento extremo, anteponiendo así esta tarea a la de cualquier ilusorio proyecto de perfectibilidad humana. Sensata Judith Shackler, ¿no? En lugar de querer ser perfectos, sería bueno evitar la crueldad y el sufrimiento extremo, ¿no? Luego vuelve a citar a Richard Rorty y dice: Rorty arguye con Hume y contra Kant
que la cultura de los derechos humanos debe más a la fuerza de los sentimientos que a la fuerza de la razón, abogando así a favor de una educación sentimental, en la cual las historias narrativas o sentimentales, los lazos de amistad, los matrimonios mixtos y el modo como criamos a nuestros hijos pasen a desempeñar un papel fundamental, que yo creo que es lo que se trata de hacer en España y en otros países europeos. No sé si en todos. Bueno, si partimos de la consideración de que la conflictividad y la crueldad son también elementos primordiales de la condición humana, y lo son, ahí yo soy totalmente jovesiana, comentario personal, la tarea primordial estriba más bien en tratar de prevenir tantas situaciones de inhumanidad como sea posible, ¿no? Y otorgar a la construcción de la sensibilidad moral la importancia que merece. Bueno, por fin, dice Morán, reflexiones finales, ¿no? Algunas de las dificultades que se alzan para lograr alcanzar la noción común de humanidad, ¿no? Y entonces menciona la idea de una humanidad universal que va haciéndose realidad conforme va siendo asumida progresivamente en el curso de la historia, ¿no? Dice que cada paso dado en la historia es un jalón en la lucha milenaria de los hombres contra su propia y recurrente barbarie, ¿no? Dice que la unidad del género humano no está dada empíricamente, sino que representa una tarea y un objetivo a ser alcanzado, ¿no? Dice que ser conscientes de esta tensión o conflicto entre unidad y pluralidad se convierte en el principal requisito para pensar la idea de humanidad. Dice que la idea de humanidad universal requiere ser pensada históricamente, atendiendo en cada momento al estado del mundo en que dicha idea es formulada. Y dice que en la presente situación, esto es de 1999, ¿no? Dos fenómenos contribuyen a acrecentar nuestra conciencia de una común humanidad: la globalización por un lado y por el otro lado una serie de peligros que amenazan mortalmente al conjunto de la humanidad. Y no menciona algunos: la explosión demográfica, la destrucción ecológica, la proliferación nuclear, de armas nucleares, etc. Más adelante dice que una conciencia y un sentimiento de pertenencia respecto al conjunto de la especie humana se ha convertido en la principal unidad de supervivencia para todos los individuos y para todas las comunidades particulares que la forman. Es decir, repito, una conciencia y un sentimiento de pertenencia respecto al conjunto de la especie humana. Como decía aquella canción de Sting, Russians, ¿se acuerdan? I hope the Russians love their children too. Bueno. ¿Cómo conciliar lo universal y lo particular? ¿Cómo hacer efectiva la conciencia y el sentimiento de pertenencia e identificación con la humanidad en cuanto a comunidad de comunidades? Se promueven una democracia global, una ciudadanía mundial, un orden cosmopolita, deja sentado Morán, pero sin embargo la dificultad que entraña su articulación política hace que el horizonte de un mundo sin fronteras o de una ciudadanía mundial quede aún bastante lejano. Mientras la humanidad no supere las condiciones de pobreza, de desigualdad, de discriminación y de exclusión que privan de una vida digna a un número cada vez mayor de seres humanos, difícilmente muchos individuos y comunidades puedan llegar a pensar y sentir que forman parte de una misma humanidad o a reconocerse como miembros de una humanidad común. El imperativo categórico de acabar con todas las situaciones, Kant, ¿no?, que hacen del hombre un ser envilecido, esclavizado, abandonado, despreciable, ¿no? Este imperativo categórico no están los tiempos para semejante optimismo, dice Morán, ¿no? Y eso que lo dice en el 99, ¿no? Para semejantes optimismos ilustrados y menos aún para proposiciones marxianas. Habla Morán de apoyar la institucionalización efectiva en lo jurídico y en lo político de la humanidad como valor. Con eso estoy de acuerdo, ¿no? Y felicita la creación
el 17 de julio de 1998, en Roma, del Tratado de Adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Si yo cuando lo supe, en ese mismo instante, y no estaba yo en España, dije, hay problemas. ¿Qué es esto de la Corte Penal Internacional? Donde denuncian a quienes los dueños del mundo quieren denunciar. Y no los dueños del mundo político, sino peor, los dueños del mundo económico. Los dueños de los poderes económicos envían a la Corte Penal Internacional a todo el que no está de acuerdo con ellos. Para eso ha servido y se sabía, o era obvio que no iba a servir para nada bueno, ¿no? Pero Morán se felicitó la creación de la Corte Penal Internacional. Yo no la reconozco, yo, Concha Seijas, no reconozco la Corte Penal Internacional. Y luego cita a Nietzsche en Aurora. En Aurora dijo un animal que hablaba: la humanidad es un prejuicio del que nosotros, los animales, carecemos. Formidable la cita. Realmente cerró la conferencia con una buena cita. Bueno, resalté alguna bibliografía que me parece interesante, ¿no? Men in Dark Times, de Hannah Arendt, es decir, Hombres en tiempos oscuros, que aparentemente fue escrito en inglés, no lo sé. Y no sé si hay traducción castellana, ¿no? Luego también cita a Habermas y Appel, los teóricos de la acción comunicativa, ¿no? Que han insistido recientemente en cifrar en el diálogo y la comunicación la universalidad básica humana. También se acuerda de Heidegger, que dirige contra el concepto de humanismo. O sea, la principal crítica que Heidegger dirige contra el concepto de humanismo, cuando analiza las raíces del mismo. Esto es la de ser un concepto cuyo supuesto universalismo encubre, en realidad, un particularismo. Así, por ejemplo, al asumir los valores implícitos, por ejemplo, en las costumbres romanas, el Homo humanus se identificaba con el Homo Romanus, calificando a todos aquellos cuyos valores y costumbres eran distintos de Homo Barbarus. Esto lo dice Heidegger en la Carta sobre el Humanismo. Se refiere a Huntington, por supuesto, en The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Shakespeare, El mercader de Venecia, El concepto de lo político de Carl Smith, El existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, Kant en su Teoría y Práctica, en el libro Teoría y Práctica, y luego en el libro sobre la paz perpetua. Es en Teoría y Práctica de 1793 donde habla de un Estado mundial, y es en Sobre la paz perpetua de 1795 donde habla de una federación de estados republicanos independientes. También, esta es una autora que yo he leído, no sé, como 25 años que no la leo, pero la recomiendo, Agnes Heller. Tiene un libro llamado La crítica de la ilustración. Y dentro de ese libro, el autor nos recomienda la primera y la segunda ética de Kant vistas por Agnes Heller. También se menciona la compasión, apología de una virtud bajo sospecha, de Aurelio Arteta, de Paul Hazard, el pensamiento europeo del siglo XVIII, de Richard Rorty, de los derechos humanos, ¿no? Y de Martha Nussbaum, Cultivating Humanity, a Classical Defense of Reform in Liberal Education. Es decir, cultivando la humanidad, o cultivando la idea de humanidad, como lo quieran traducir. Una defensa clásica de la reforma de la educación liberal. No sé si está en español traducido. En este texto se promueve una nueva educación centrada en la reforma curricular efectuada en los centros de enseñanza.
Una reforma orientada a proporcionar los estudios transculturales y a salvaguardar los tres valores centrales de los que Martha Nussbaum entiende por una educación liberal: la reflexión crítica, el ideal de la ciudadanía mundial y el desarrollo de la imaginación narrativa. No estoy mencionando todas las fuentes de Morán, sino las que más las que considero más interesantes, ¿no? Y por último, crítica a la filosofía del derecho de Hegel de Marx. Y este es el video sobre este texto del doctor Morán. Espero que les haya servido para algo y nos vemos próximamente. Chao.